Les comparto este video que para mí resulta muy educativo sobre el tema de la descentralización, que es importante que entendamos cómo funciona y por qué la queja de Mayer, y que no debería ser solo de él, y capaz no es solo de él, pero bueno, parece mentira, pero ser mediático influye, presiona, ayuda a que las cosas a veces se concreten, y es lo que yo he reiterado a lo largo también de todos mis videos en los señalamientos de los gobiernos centrales, que deben unirse tanto alcaldes como representantes para presionar al gobierno central que traslade la competencia y dé los dineros para poder realizar las obras que se necesitan en las comunidades, si no vamos a pasar 5 años más sin ver resultados. Así que escuchen el video, escuchen cómo funciona, aprendan esto. Son cosas básicas que tenemos que dominar y que tenemos que entender y que tenemos que mejorar, como dice el representante Guillermo García de Domingo Espinar. Es de vamos, hay que hacer hincapié en eso para que vean que la nueva política y la buena política prácticamente se maneja entre estos dos grupos o partidos. Vamos y Moca. De ahí para allá, usted no vea más nada, usted olvídese de lo mismo de siempre. Claro, a veces hay buenas acciones, hay buenos hechos que están, no sé si por oportunidad o por interés final de reelegirse, ellos lo hacen, o porque tienen una oportunidad de recibir un beneficio, pero yo no creo en ellos definitivamente, que a veces a mí me cuesta, como cualquier otro ciudadano, creer en los partidos tradicionales, y prefiero prestarle atención a declaraciones como estas, que suenan más coherentes, con más sentido y buscan resolver el problema de raíz. Así que les comparto el video. Saludos. Gravemente las obras y los problemas que se tienen que desarrollar, que resolver en los distintos circuitos. Quiero agradecer hoy a Guillermo García. Guillermo, como ya lo conocen, es representante de José Domingo Espinar, pero es miembro de la Junta Directiva de AMUPA y ha estado allí muy pendiente del proyecto y de lo que ha sucedido esta semana. Yo creo, Guillermo, que es bueno partir, porque ya nos costó entender que los fondos de descentralización no tenían nada que ver con los fondos de descentralización paralela que fueron objeto de investigación y escándalos por mal uso. ¿Cuáles son los fondos que reciben los municipios y bajo qué programas los reciben? Creo que lo tenemos que tener claro. Excelente pregunta. Ante todo, buenos días, Castalia, a tus televidentes. Debemos hacer docencia y entender primero qué podemos nosotros concebir como descentralización. Y descentralización no es otra cosa que poner en manos de quienes están cerca de la comunidad los recursos. Así es. Es decir, poner en manos de los representantes, de los alcaldes, los recursos para resolver los problemas básicos de la comunidad, porque son ellos los que están cerca de los problemas o cerca de quien tienen los problemas. En el año 2009, a partir de la ley 37, se crea la ley de descentralización. Y esta ley fue modificada a través de la ley 66 del 2015. Y existen dos programas o dos fondos que alimentan a los gobiernos locales. Uno es el fondo PIOX, que es el Fondo de Inversión y Obras o Servicios Municipales, y se llama PIOX. Y allí parte el gran problema. Y el gran problema es que este fondo PIOX es de $110.000 a todas las juntas comunales y a todas las alcaldías o a todos los alcaldes. A todos sin excepción alguna. A todos sin excepción alguna, y el problema no es ese. El problema básico es que a todos por igual. Es decir, este fondo que es de $110.000, luego de que se haga la distribución, el 30% para funcionamiento, contratar personal, pagar luz, etcétera, el 70% queda para inversión. Y tú entenderás, sin mayor esfuerzo, que $77.000 no alcanza en un corregimiento, por ejemplo, como Tocumen, que tiene más de 100.000 habitantes. Entonces, el problema básico es ese. Aristóteles lo dijo hace siglos atrás. No hay nada peor que tratar como iguales a los desiguales. Entonces, cuando partimos de conceptos de igualdad, en situaciones de desigualdad, evidentemente tenemos problemas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que entrar a análisis importantes, difíciles de entender a veces, y yo se lo decía a la directora de descentralización el año pasado, comenzar a distribuir estos recursos en base a criterios objetivos. Que eso es lo que busca la reforma que se está planteando. Lastimosamente yo vi los proyectos de ley que fueron unificados el día miércoles, el proyecto del diputado Sucre y el proyecto del diputado Herrera, ambos municipalistas y que conocen el tema, pero no abordan de manera clara el tema de la distribución equitativa de los recursos, sino que mantienen el concepto de igualdad, que para
mi gusto, es una desigualdad al final y que perpetra lo que es la inequidad en el sistema municipal. Pero ese es el primer programa. El segundo programa, que es el que está siendo o está en el ojo de la tormenta, es el IBI. Pero para que la gente lo entienda de qué trata el programa o fondo IBI, es el siguiente. Resulta que cuando se hace la modificación a la ley 37, es decir, a la ley 66, se crea la posibilidad de que todos los recursos que devienen del impuesto de bien inmueble, es decir, que pagas por tu casa, todos a nivel nacional, se capten por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que por mandato legal es el que tiene que captar los impuestos, y se transfieran en su totalidad a los gobiernos municipales, es decir, a los municipios. Y allí entonces la ley establece una fórmula de solidaridad para que uno subsidie al otro, porque hay municipios que son autosostenibles y hay otros que son subsidiados. Y ahí el problema básico. Y el problema básico es el siguiente. El artículo 112 de la ley 37 modificada establece de manera clara que todos los ingresos provenientes del impuesto de bien inmueble deben traspasarse a los municipios. Y en donde subyace el problema interpretativo perverso. El artículo 112A establece, y yo para docencia voy a leértelo brevemente. Al artículo 112A dice: se asignarán a todos los municipios los recursos provenientes de la recaudación del impuesto de inmueble estimado, subrayo, estimado, correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos. ¿Y por qué digo que ahí está el problema? ¿Qué ocurre? Cuando se hacen las vistas presupuestarias, que se hacen por lo general en octubre, septiembre, noviembre, en ese momento aún no se sabe cuál es el impuesto total a diciembre, porque no ha terminado el año. Entonces, por eso infiero, el legislador en su momento puso estimado. Y ese es el problema básico. El problema básico, ¿por qué? Yo acá tengo un cuadro que te voy a compartir, te puedes quedar con el Castalia. Sí, y quiero entender la queja que ha hecho pública el alcalde Mizrachi, que señaló y cuestionó que el gobierno no está entregando los fondos, y de hecho él en sus redes sociales postea el histórico de cómo solamente, porque se refiere al municipio capital, ha dejado de percibir de arriba de 100 millones a 26 millones el último año, que es lo que ha señalado. Yo entiendo la frustración y quizás hasta la compartiría del alcalde Mayer. Y es que el día 24 de noviembre, yo estaba de hecho en esa reunión, estuvo presente el Ministerio de Economía y Finanzas, estuvo presente Descentralización, y ahí hubo un compromiso de efectivamente entregar la totalidad de los fondos recaudados del impuesto de bien inmueble a los gobiernos locales. Sin embargo, entiendo que el día de ayer, yo estuve en el mismo hotel, pero no estaba en la reunión porque era reunión de alcaldes, el ministro de Economía y Finanzas le señaló que no era posible por razones, entre comillas, la guerra de este año. Pero la guerra podría explicarlo este año, pero yo tendría que hacer una pregunta, sin duda. Mira, yo tengo un histórico acá que yo te lo estoy dejando. Por ejemplo, porque este problema viene desde... Porque recaudación versus la asignación que le corresponde por ley. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, en el año 2025, la recaudación... Hasta la compartiría del alcalde Mayer. Y es que el día 24 de noviembre, yo estaba de hecho en esa reunión, estuvo presente el Ministerio de Economía y Finanzas, estuvo presente Descentralización, y ahí hubo un compromiso de efectivamente entregar la totalidad de los fondos recaudados del impuesto de bien inmueble a los gobiernos locales. Sin embargo, entiendo que el día de ayer, yo estuve en el mismo hotel, pero no estaba en la reunión porque era reunión de alcaldes, el ministro de Economía y Finanzas le señaló que no era posible por razones, entre comillas, la guerra de este año. Pero la guerra podría explicarlo este año, pero yo tendría que hacer una pregunta, sin duda. Mira, yo tengo un histórico acá que yo te lo estoy dejando. Por ejemplo, porque este problema viene desde... Porque recaudación versus la asignación que le corresponde por ley. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, en el año 2025, la recaudación total, por ejemplo, en este mismo cuadro que tú tienes, en el año 2025, la recaudación total fue de 211 millones de dólares. Eso fue la recaudación en el año 24, perdón. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2025 la asignación debió ser esa cantidad, 211 millones. Y se asignó 83 millones. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2025 hubo un faltante de 128 millones de dólares. Pero eso no es lo peor. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que este no es un problema de este gobierno. Porque de hecho, los últimos 5 años ha habido ese desfase entre lo que efectivamente se recauda y lo que se entrega a los municipios. Para que tengas idea, en los últimos 5 años suma más de 500 millones de dólares que hemos dejado de percibir los gobiernos negativamente. Por ejemplo, en San Miguelito. En San Miguelito, los fondos para el IBI este año es de 3 millones de dólares. Pero si el gobierno respetase lo que mandata la norma, fuera de 8 millones de dólares. Es más, yo voy a decir algo. Impacta a San Miguelito, impacta a Panamá, impacta a Colón, pero impacta más profundamente a los municipios más pobres de nuestro país. ¿Y cómo es la dinámica? Por ejemplo, quedémonos con José Domingo Espinar. ¿Cuánto personal trabaja en esa Junta Comunal? Ok, en la Junta Comunal trabajan cerca de 48 personas. Ajá. Esa es la cantidad. ¿Y eso es una planilla de aproximadamente cuánto? Esa es una planilla de aproximadamente $50,000. Pero ahí tenemos que hacer una diferenciación en honor a la verdad, Castalia. El tema de planilla en San Miguelito lo paga íntegramente la alcaldía. No deviene de los fondos de gobierno Hablemos central. de los fondos que le corresponden. Claro, los fondos que me corresponden a mí. Imagínate, nosotros tenemos fondo PIO, que es el que te hablé hace un rato, de $77,000, y yo tengo que distribuirlo al año, de la manera más equitativa, responsable y solidaria con los que menos tienen. O sea, queda para hacer prácticamente nada.
nada. Entonces, porque es el fondo PIOX, pero el fondo IBI, que es el que está discutiéndose, que debería ser de 8 millones de dólares en el mundo real, en el mundo ideal. De esos 8 millones, ¿cuánto le correspondería a José Domingo Espinal? No se distribuye de esta manera. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que estos fondos IBI se discuten entre el alcalde y los representantes en base a las necesidades. Esa discusión, porque de hecho la distribución y el uso del fondo IBI debe pasar por el Consejo Municipal y ser aprobado por las 3/4 partes de los miembros del Consejo. ¿Bajo qué parámetros? ¿Equidad, necesidades, densidad de población o la rosca del alcalde de turno? Tengo que ser honesto en este momento, como siempre trato de serlo. Debería ser de manera equitativa. Con el alcalde que tenemos en este momento, yo tengo que decirlo, se han dado conversaciones, están teniéndose conversaciones individuales con cada una de las juntas comunales para ver las necesidades y esas necesidades proyectarlas en lo que es el uso de los fondos. Históricamente, lastimosamente, entendemos que no es de esa manera. Porque, por ejemplo, tengo que decirlo, nosotros tenemos corregimientos muy pobres en San Miguelito. Pobres, por ejemplo, como Arnulfo Arias, en donde yo no tendría ningún problema como representante de José Domingo Espinar que haya una distribución mayor en ese corregimiento, o por ejemplo en Belisario Porra. Pero entonces tenemos que despojarnos de intereses particulares, que es lo complicado en estos casos. Ojalá que se resuelva el asunto. Es evidente que se ha dejado de percibir los ingresos. Yo creo 100% en la descentralización y creo 100% que nosotros como país debemos ir hacia un modelo de gestión de recursos donde los gobiernos locales sean los que resuelvan los problemas más cercanos y no el gobierno central. Vamos a ver. Eso tiene un problema. Ese es un mundo ideal. Termino con esto, Castalia. Lo que pasa es que descentralización parte de una premisa, ceder poder. Y ceder poder es difícil para cualquier gobierno, Castalia. Gracias. Clientelismo.